Hola macanos, bienvenidos de nuevo. Seguimos con los avances en el proyecto de 2500 litros de Alex, con lo que una vez superado la gran odisea del traslado, el siguiente paso es el montaje de nuevo de la instalación. Llenado de la urna, instalación del soporte biológico del SUM y colocación de la arena y troncos, con lo que vamos a ello. La reinstalación de las tuberías fue sin incidentes, ya que a la hora de desmontarlo antes del traslado procuré no dañar ninguna tubería, con lo que Alex no tuvo problemas de fugas. Simplemente instaló de nuevo todas las tuberías, bombas y V tal como yo lo tenía, siguiendo los vídeos publicados en el canal. La única diferencia es la salida del V, que en mi caso desembocaba en la zona del SUM, y Alex lo ha instalado en la cámara donde tenemos los tubos de bajada. Una vez todo listo, se inicia el llenado de la urna. Una vez llena, se procede al siguiente paso, la instalación del soporte biológico, donde Alex aprovecha todo el material biológico de un anterior acuario, con lo que de esa manera podrá acelerar la fase del ciclado, instalado en la segunda cámara del SUM, añadiendo ya el termostato, así como una esponja de prefiltro en la salida de los tubos de bajada. Mientras la urna va pasando la fase de ciclado, en el que añade como refuerzo al sistema biológico bacterias, procede a la instalación de la arena fina, que es clave para las especies que van a vivir en la urna, y inicialmente un tronco central. Tal como os comenté en anteriores vídeos, Alex posee un acuario marino de 2 metros de largo, del que hablaremos en profundidad en próximos vídeos dedicados a dicho proyecto. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Una vez que se asienta la arena, poco a poco va aclarando la columna de agua y ya solo queda esperar a finalizar la fase del ciclado para añadir los peces amazónicos que disfrutarán del tanque, que como podéis ver por lo minimalista del montaje en la urna principal, son peces que necesitan de mucho espacio. Como adelanto, comentaros que inicialmente son una arowana banja red, una chicla calveri y una raya potamotrigón leopoldi, provenientes de un acuario particular de Málaga que iba a ser vaciado y que era de un tamaño inferior la urna, con lo que van a poder ahora estar en unas condiciones inmejorables, disfrutando del espacio amplio de la urna que les permitirá moverse cómodamente. Y eso es todo en el vídeo de hoy. En siguientes vídeos podremos ver estas especies en la urna y hablaremos de sus cuidados. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.